Narrado por Silvia Martínez. Para mi canal Despertar es Audiolibros. Estancia 12. La quinta raza y sus instructores divinos. 47. Los restos de las dos primeras razas desaparecieron para siempre. Grupos de las diversas razas atlantes, salvados del diluvio, juntamente con los antepasados de la quinta. 48. Origen de nuestra presente raza, la quinta, las primeras dinastías divinas. 49. Las vilumbres históricas más primitivas, prendidas ahora a la cronología de la Biblia y la historia universal, siguiéndola servilmente. Naturaleza de los primeros instructores y civilizadores de la humanidad. (47) Pocos quedaron, algunos amarillos, algunos del color oscuro y negro, y algunos rojos quedaron. Los del color de la luna habían desaparecido para siempre. 48. La quinta, producida del tronco santo, quedó. Ella fue gobernada por los primeros reyes divinos. 49. Las serpientes que volvieron a descender, que hicieron la paz con la quinta, que la enseñaron e instruyeron. Inciso A. Esta esloca se relaciona con la quinta raza. La historia no principia con ella, pero sí la tradición viva y siempre recurrente. La historia, o lo que así se llama, no va más allá de los orígenes fantásticos de nuestra quinta subraza, unos cuantos miles de años. La frase, algunos amarillos, algunos del color oscuro y negro, y algunos rojos quedaron, se refiere a las subdivisiones de la primera subraza de la quinta raza. Los del color de la luna, esto es, los de la primera y segunda razas, habían desaparecido para siempre y sin dejar rastro alguno, y esto ya cuando el tercer diluvio de la tercera raza Lemuria, aquel dragón, cuya cola lanza naciones enteras fuera de la existencia en un abrir y cerrar de ojos. Este es el verdadero significado del versículo del comentario que dice: el gran dragón solo tiene respeto a las serpientes de sabiduría, las serpientes cuyos agujeros están ahora bajo las piedras triangulares. O en otras palabras, las pirámides en los cuatro extremos del mundo. Inciso B. Esto aclara lo que más de una vez se menciona en otra parte de los comentarios, a saber, que los adeptos u hombres sabios de la tercera, cuarta y quinta raza moran en habitaciones subterráneas, generalmente bajo alguna especie de construcción piramidal, si no actualmente bajo una pirámide, pues tales pirámides existen en los cuatro extremos del mundo y no fueron nunca monopolio de la tierra de los faraones, aun cuando, verdaderamente, hasta que se encontraron esparcidas en las dos Américas, sobre y bajo tierra, debajo y en medio de selvas vírgenes, así como también en llanuras y valles, se creía generalmente que eran propiedad exclusiva de Egipto. Si ya no se encuentran verdaderas pirámides geométricas perfectas en regiones europeas, sin embargo, muchas de las supuestas cuevas primitivas neolíticas, muchos de los menhires, enormes triangulares, piramidales y cónicos de Morbihan y generalmente en Bretaña, muchos de los túmulos daneses y hasta las tumbas de gigantes de Cerdeña, con sus compañeros inseparables, los nuraghi, son copias más o menos groseras de las pirámides. La mayor parte de estas son obra de los primeros habitantes del recién nacido continente e islas de Europa.
Algunas razas amarillas, algunas de color oscuro y negro y algunas rojas que quedaron después de la sumersión de los últimos continentes e islas atlantes, hace unos 850.000 años, excepto la isla de Platón, y antes de la llegada de las grandes razas arias, mientras que otras fueron construidas por los primeros emigrantes del Oriente, los que apenas pueden aceptar que la antigüedad de la raza humana se remonta en el pasado a 57.000 años, edad asignada por el Dr. Dowler al esqueleto que encontró en Nueva Orleans a orillas del Mississippi. Rechazarán, por supuesto, estos hechos. Pero algún día puede que vean su error. Podemos reírnos de la necia vanagloria de los arcadios que se titulan más antiguos que la luna, y de las gentes de Ática que pretendía haber existido antes de que el sol apareciese en el cielo, pero no de su antigüedad innegable. Tampoco podemos burlarnos de la creencia universal de que hemos tenido antecesores gigantes. El hecho de que los huesos del mamut y del mastodonte, y en un caso los de una salamandra gigantesca, hayan sido tomados por humanos, no resuelve la dificultad de que, entre todos los mamíferos, el hombre es el único que la ciencia no admite que se haya empequeñecido, como todas las demás formas animales, desde el gigante Homo diluvi a la criatura de 5 y 6 pies que ahora es. Pero las serpientes de la sabiduría han conservado bien sus anales, y la historia de la evolución humana está trazada en el cielo, como lo está en los muros subterráneos. La humanidad y las estrellas están unidas entre sí indisolublemente por razón de las inteligencias que gobiernan a estas últimas. Los simbologistas modernos pueden mofarse de esto y llamarlo fantasía, pero como escribe Mr. Stanislaw Wake, es incuestionable que el diluvio ha sido siempre asociado en las leyendas de algunos pueblos orientales, no solo con las pirámides, sino también con las constelaciones. Véase The Great Pyramid. El dragón antiguo es idéntico a la gran inundación, dice Mr. Proctor. Sabemos que en el pasado la constelación del dragón estaba en el polo o punto culminante de la esfera celeste. En los templos estelares, el dragón sería la constelación superior o dominante. Es singular cuán estrechamente estas constelaciones corresponden en serie y orden de ascensión recta con los sucesos registrados acerca del diluvio bíblico. Knowledge 1, página 243. Las razones para esta singularidad, sin embargo, se han expuesto suficientemente claras en esta obra. Solo muestra ella que ha habido varios diluvios confundidos en los recuerdos y tradiciones de las subrazas de la quinta raza. El primer gran diluvio fue astronómico y cósmico, mientras que varios otros fueron terrestres. Y sin embargo, nuestro muy sabio amigo Mr. Gerald Massey, un iniciado verdaderamente en los misterios del Museo Británico, bien que solo iniciado por sí mismo, ha declarado y ha insistido en que la sumersión y el diluvio atlantes eran tan solo fantasías antropoformizadas de gente ignorante y que la Atlántida no era más que una alegoría astronómica. Pero la gran alegoría zodiacal está basada en sucesos históricos y la alegoría no puede intervenir en la historia. Además, que todo estudiante de ocultismo sabe lo que significa la alegoría astronómica y zodiacal. El Dr. Smith muestra en el poema épico de Nimrod de las tabletas asirias el significado verdadero de la alegoría. Sus 12 cantos se refieren al curso anual del sol en los 12 meses del año. Cada tableta corresponde a un mes especial y contiene una clara referencia a las formas animales de los signos del zodiaco, siendo el canto 11 consagrado a Rimón, el dios de las tormentas y de la lluvia,
y se armoniza con el signo 11 del zodiaco, Acuario o el barquero. 19th Century, 1882, página 236. Pero aún esto está precedido en los anales antiguos por el diluvio cósmico, precósmico, preastronómico, que fue simbolizado o alegorizado en el diluvio zodiacal o de Noé, arriba mencionado. Mas esto no tiene nada que ver con la Atlántida. Las pirámides están estrechamente relacionadas tanto con las ideas sobre la constelación del gran dragón, los dragones de la sabiduría o los grandes iniciados de la tercera y cuarta razas, como con las inundaciones del Nilo, consideradas como un recordatorio divino de la gran inundación atlante. Los anales astronómicos de la historia universal se dice, sin embargo, que tuvieron su principio con la tercera subraza de la cuarta raza raíz, o sea, los atlantes. ¿Cuándo fue esto? Los datos ocultos muestran que desde el tiempo del establecimiento regular de los cálculos zodiacales en Egipto, los polos han sido invertidos 3 veces. Pronto volveremos sobre este acerto. Símbolos tales como los representados por los signos del zodiaco, hecho que ofrece un asidero a los materialistas para afianzar sus teorías y opiniones que solo abarcan un solo aspecto, tienen un significado demasiado profundo y su influencia sobre nuestra humanidad es demasiado importante para que únicamente les dediquemos unas pocas palabras. Mientras tanto, tenemos que considerar el significado de la afirmación de la Shloka 48, referente a los primeros reyes divinos que se dice volvieron a descender y que guiaron e instruyeron a nuestra quinta raza después del último diluvio. Este último acerto lo trataremos históricamente en las secciones que siguen, pero debemos terminar con algunos detalles más acerca del asunto de las serpientes. Estos toscos comentarios sobre las estancias arcaicas tienen que terminar aquí. Otras aclaraciones requieren pruebas obtenidas de obras antiguas, medievales y modernas que han tratado estos asuntos. Todos estos testimonios hay ahora que reunirlos, que cotejarlos y que ordenarlos mejor, de manera que llamen la atención del lector sobre este tesoro de pruebas históricas. Y como nunca insistiremos demasiado sobre el múltiple significado del extraño y sugestivo símbolo tantas veces mencionado del tentador del hombre, con arreglo a la luz ortodoxa de la Iglesia, parece más prudente agotar el asunto con todo género de pruebas en esta ocasión, aún a riesgo de incurrir en repeticiones. Nuestros teólogos y simbologistas han entendido invariablemente siempre que los titanes y cabires están indisolublemente relacionados con el grotesco personaje llamado el diablo, y todas las pruebas que se presentan contra su teoría han sido hasta ahora igualmente rechazadas e ignoradas. Por tanto, los ocultistas no deben descuidar nada que tienda a destruir esta conspiración de la calumnia. Así pues, nos proponemos dividir los asuntos que estos 3 versículos abarcan en varios grupos y examinarlos tan cuidadosa y completamente como nos los permite el espacio de que disponemos. De este modo, podremos añadir unos cuantos detalles más a los testimonios generales que presenta la antigüedad respecto de las doctrinas más discutidas sobre el ocultismo y la doctrina esotérica, cuya masa principal, sin embargo, se encontrará en la parte 2 del tomo 4 sobre simbología. Serpientes y dragones bajo diferentes simbolismos. El nombre del dragón en la Caldea no era escrito fonéticamente, sino representado por 2 monogramas, significando probablemente, según los orientalistas, el escamoso,
Esta descripción, observa muy pertinentemente G. Smith, se puede por supuesto aplicar ya a un dragón fabuloso, a una serpiente o a un pescado. A esto podemos añadir que en un aspecto se aplica a Makara, el 10º signo del zodiaco, término sánscrito de un animal anfibio no descrito, llamado generalmente cocodrilo, pero que en realidad significa algo más. Esta es, pues, una admisión virtual de que los asiriólogos, en todo caso, no saben nada de cierto respecto de la condición del dragón en la antigua Caldea. De la Caldea fue de donde los judíos obtuvieron su simbolismo, que luego les fue robado por los cristianos, quienes hicieron del escamoso una entidad viviente y un poder maléfico. En el Museo Británico puede verse un ejemplar de dragones alados y con escamas. En esta representación de los sucesos de la caída, según la misma autoridad, hay también 2 figuras sentadas a cada lado de un árbol y alargando sus manos hacia la manzana, mientras que detrás del árbol se halla la serpiente dragón. Esotéricamente, las 2 figuras son 2 caldeos dispuestos para la iniciación, simbolizando la serpiente al iniciador, mientras que los dioses celosos que maldicen al árbol son el clero profano exotérico. No hay mucho aquí del suceso bíblico literal, como puede ver cualquier ocultista. El gran dragón solo tiene respeto a las serpientes de la sabiduría, dice la estancia, probando así la exactitud de nuestra explicación de las 2 figuras y de la serpiente. Las serpientes que volvieron a descender, que enseñaron e instruyeron a la 5ª raza. ¿Qué hombre en su juicio es capaz en nuestra época de creer que con todo esto se quiere significar verdaderas serpientes? De aquí la grosera suposición admitida ahora, así como axioma entre los hombres científicos, de que los que en la antigüedad escribieron sobre los varios dragones y serpientes sagrados eran o bien gente crédula y supersticiosa, o tenían la intención de engañar a otros más ignorantes que ellos. Sin embargo, desde Homero abajo, el término implica algo oculto para el profano. Terribles son los dioses cuando se manifiestan. Esos dioses a quienes los hombres llaman dragones, Eliano, tratando en su De Natura Animalium de estos símbolos ofidios, hace ciertas observaciones que demuestran que comprendía bien la naturaleza de estos símbolos, los más antiguos. Así, refiriéndose al verso homérico antes mencionado, explica muy pertinentemente: pues del dragón, a la vez que es sagrado y se le debe rendir culto, tiene dentro de sí mismo algo más aún de la naturaleza divina, la cual es mejor, para otros, seguir ignorando. El símbolo del dragón tiene un séptuple significado, y de estos 7 significados puede exponerse el más elevado y el inferior. El más elevado es idéntico al nacido por sí, el Logos, el Ajá hindú. Entre los gnósticos cristianos llamados ne-asenios o adoradores de la serpiente, era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Su símbolo era la constelación del dragón. Sus 7 estrellas son las 7 estrellas que están en la mano del Alfa y Omega en el Apocalipsis. En su significado más terrestre, el término dragón fue aplicado a los hombres sabios. Nota: como ha sido demostrado por H. Liseray en su Trinity Chrétienne de Boyle, estando el dragón colocado entre el Padre inmutable, el polo, un punto fijo, y la materia mutable, transmite a esta última las influencias que recibe del primero, de lo cual proviene su nombre, el verbo. Fin de la nota. Esta parte del simbolismo religioso de la antigüedad es muy abstrusa y misteriosa, y puede que siga siendo incomprensible para el profano. En nuestra época moderna choca tanto en los oídos cristianos
que a pesar de nuestra decantada civilización, apenas sí puede dejar de considerarse como denuncia directa del dogma cristiano más favorito. Semejante asunto requirió, para hacerle justicia, la pluma y el genio de Milton, cuya ficción poética se ha arraigado ahora en la Iglesia como un dogma revelado. Se originó la alegoría del dragón y de su supuesto conquistador en el cielo, con San Juan en su Apocalipsis. Terminantemente contestamos no. El dragón de San Juan es Neptuno, el símbolo de la magia atlante. A fin de poder demostrar esta negación, se ruega al lector que examine el simbolismo de la serpiente o del dragón bajo sus diversos aspectos. Los signos siderales y cósmicos. Todos los astrónomos, sin hablar de los ocultistas y astrólogos, saben que, figuradamente hablando, la luz astral, la Vía Láctea y también el sendero del Sol hacia los trópicos de Cáncer y Capricornio, así como también los círculos del año sideral o tropical, fueron siempre llamados serpientes en la fraseología alegórica y mística de los adeptos. Esto, tanto cósmica como metafóricamente considerado. Poseidón es un dragón, el dragón Chosar, llamado Neptuno por el profano, según los gnósticos peráticos, la serpiente buena y perfecta, el Mesías de los naasenios, cuyo símbolo en el cielo es Draco. Pero debemos distinguir entre los diversos caracteres de este símbolo. El esoterismo zoroastriano es idéntico al de la doctrina secreta, y cuando un ocultista lee en el Vendidad quejas contra la serpiente, cuyas mordeduras han transformado la eterna y hermosa primavera de Airyana, Baejo, cambiándola en invierno, generando la enfermedad y la muerte, y al mismo tiempo la consunción mental y psíquica, sabe que la serpiente a que se alude es el polo norte y también el polo de los cielos. Estos dos ejes producen las estaciones según el ángulo de inclinación que guarda entre sí. Los dos ejes no eran ya paralelos, de ahí que la primera primavera eterna del Airyana Baejo en el buen río Dadya hubiese desaparecido y los magos arios tuvieran que emigrar a Sogdiana, dicen los relatos exotéricos. Pero la enseñanza esotérica declara que el polo había sucedido al Ecuador y que la tierra de la dicha y de la cuarta raza, su herencia de la tercera, se había convertido ahora en la región de la desolación y de la miseria. Solamente esto debería ser una prueba incontrovertible de la gran antigüedad de las escrituras zoroastrianas. Los neo-arios de la edad postdiluviana apenas podían, por supuesto, reconocer las montañas en cuyas cúspides se habían encontrado sus antepasados antes del diluvio, y habían conversado con los puros yasatas o espíritus celestiales de los elementos cuya vida y alimento habían una vez compartido, según indica Eckstein. El Vendidad parece señalar un gran cambio en la atmósfera del Asia Central, fuertes erupciones volcánicas y el derrumbamiento de toda una cordillera de montañas en la proximidad de las cordilleras de Karakorum. Los egipcios, según Eusebio, que por milagro escribió la verdad una vez, simbolizan al cosmos por un gran círculo ígneo con una serpiente con cabeza de halcón trazada a través de su diámetro. Aquí vemos el polo de la Tierra dentro del plano de la elíptica, seguido de todas las consecuencias termales que debe acarrear semejante estado de los cielos, cuando todo el zodiaco, en 25,000 y pico de años, tiene que haber enrojecido con las llamas del sol y cada signo debe haber sido vertical respecto de la región polar. La astronomía mitológica de los antiguos, demostrada devolviendo a sus fábulas y símbolos sus significados primitivos, página 42. Meru, la mansión de los dioses, como se ha explicado antes,
era colocado en el Polo Norte, mientras que Patala, la región inferior, se suponía que encontraba hacia el sur. Como cada símbolo en la filosofía esotérica tiene 7 claves, Meru y Patala tienen geográficamente un significado y representan localidades, mientras que astronómicamente tienen otro y representan los 2 polos, cuyo último significado ha inducido a que muchas veces se les haya interpretado en el sectarismo exotérico como la montaña y el abismo o el cielo y el infierno. Si nos concretamos por ahora al significado astronómico y al geográfico, se verá que los antiguos conocían la topografía y naturaleza de las regiones ártica y antártica mejor que ninguno de nuestros astrónomos modernos. Ellos tenían buenas razones para llamar al uno la montaña y al otro el abismo. Como lo explica a medias el autor antes citado, Elión y Acherón significan casi lo mismo. Elión es el sol en su mayor altura. Helios o Helios significa el más elevado, y Acherón está a 32 grados sobre el polo y debajo, suponiéndose por esto que el río alegórico toca el horizonte norte a los 32 grados de latitud. La vasta hondonada, para siempre oculta a nuestra vista, que rodeaba el polo sur, fue llamada por los primeros astrónomos el abismo, al paso que, observando hacia el polo norte, que siempre aparecía sobre el horizonte cierto circuito en el cielo, lo llamaron la montaña. Como el Meru es la mansión elevada de los dioses, se decía estos de que ascendían y descendían periódicamente, con lo cual significaban astronómicamente los dioses zodiacales, el paso del polo norte original de la Tierra al polo sur del cielo. En aquel tiempo, al mediodía, la eclíptica sería paralela al meridiano y parte del zodiaco descendería del polo norte al horizonte norte, cruzando los 8 anillos de la serpiente, 8 años siderales o más de 200.000 años polares, lo cual parecería como una escala imaginaria con 8 peldaños desde la Tierra al polo, esto es, el trono de Jove. Por esta escala, pues, los dioses, o sea, los signos del zodiaco, ascendían y descendían, la escala de Jacob y los ángeles. Hace más de 40.000 años que el zodiaco formó los bordes de esta escala. Esta es una explicación ingeniosa, aun cuando no esté completamente exenta de herejía oculta. Sin embargo, está más cerca de la verdad que muchas otras de carácter científico y especialmente teológico. Como se ha dicho, la Trinidad cristiana fue puramente astronómica desde su principio. Esto fue lo que hizo decir a Rutilio de aquellos que la euemerizaron: Judoa gens radix stultorum. Pero el profano y especialmente los cristianos fanáticos que están siempre detrás de la corroboración de la letra muerta de sus textos persisten en ver en el polo celeste a la verdadera serpiente del Génesis, Satán, el enemigo de la especie humana, mientras que en realidad es una metáfora cósmica. Cuando se dice que los dioses abandonan la tierra, significa no solo los dioses, los protectores e instructores, sino también los dioses menores, los regentes de los signos del zodiaco, los primeros como entidades reales existentes que dieron nacimiento, criaron e instruyeron a la humanidad en su temprana edad, aparecen en todas las escrituras, tanto en las de Zoroastro como en los evangelios hindús. Ormuzd o Ahura Mazda, el señor de la sabiduría, es la síntesis de los Amshaspens o Amesa Spentas, los bienhechores inmortales, el verbo o el logos y sus 6 aspectos más elevados en el mazdeísmo. Estos bienhechores inmortales son descritos en el Samyas como los Amesaspentas, los resplandecientes de ojos eficaces, los grandes, los serviciales, los imperecederos y puros,
los cuales son todos 7 de una misma mente, de una misma palabra, obrando todos 7 del mismo modo, y que son los creadores y destructores de las criaturas de Ahura Mazda, sus creadores y vigilantes, sus protectores y regentes. Estas cuantas líneas bastan para indicar el carácter doble y hasta triple de los Haspens, nuestros Dian Chohans o las serpientes de la sabiduría. Son ellos idénticos a Ormuzd, Ahura Mazda, y sin embargo, aparte de él, son también los ángeles de las estrellas de los cristianos, los estrella yasatas de los zoroastrianos, y también los 7 planetas, incluyendo el sol de todas las religiones. El epíteto los resplandecientes de ojos eficaces lo prueba, esto es, en los planos sideral y físico, en el espiritual son los poderes divinos de Ahura Mazda, pero en el plano astral o psíquico son los constructores, los vigilantes, los pitris o padres y los primeros preceptores de la humanidad. Nota: estos 7 se convertirán en los 8, la Ok-Doada de las últimas religiones materializadas, no siendo ya el 7º principio o el más elevado, el espíritu penetrante, sino convirtiéndose en un número antropomórfico o unidad adicional. Fin de la nota. Cuando los mortales se hayan espiritualizado lo suficiente, ya no habrá necesidad de forzar en ellos una comprensión exacta de la antigua sabiduría. Los hombres sabrán entonces que jamás ha habido todavía un gran reformador del mundo cuyo nombre haya pasado a nuestra generación, que, inciso A, no haya sido una emanación directa de Logos, cualquiera que sea el nombre por el que le conozcamos, esto es, una encarnación esencial de uno de los 7 del Espíritu Divino que es séptuple. Inciso B, que no haya aparecido antes en ciclos anteriores. Ellos reconocerán entonces la causa que produce ciertos enigmas de las edades, tanto en la historia como en la cronología, la razón, por ejemplo, de por qué es imposible para ellos asignar una época verdadera a Zoroastro, que se ve multiplicado por 12 y por 14 en el Davistán, de por qué los números y las individualidades de los rishis y manus están tan mezclados, de por qué Krishna y Buda hablan de sí mismos como de reencarnaciones, identificándose Krishna con el rishi Narayana y exponiendo Gautama una serie de nacimientos anteriores, y de por qué al primero, especialmente siendo el supremo Brahma mismo, se le llama, sin embargo, Amsham Savatara, una parte de una parte, solamente del supremo en la tierra. Finalmente, ¿por qué Osiris es un gran dios y al mismo tiempo un príncipe en la tierra que reaparece en Tot Hermes? ¿Y por qué a Jesús, en hebreo Yoshua de Nazaret, se le conoce cabalísticamente en Yoshua el hijo de Nun, así como en otros personajes? La doctrina esotérica explica todo esto diciendo que cada uno de estos, así como muchos otros, aparecieron primeramente en la tierra como uno de los 7 poderes del Logo, individualizado como un dios o ángel mensajero, luego mezclados con la materia, reaparecieron por turno como grandes sabios e instructores que enseñaron a la 5ª raza después de haber instruido a las 2 razas precedentes. Gobernaron durante las dinastías divinas y finalmente se sacrificaron para renacer en varias circunstancias en bien de la humanidad y por su salvación en ciertos periodos críticos, hasta que en sus últimas encarnaciones se convirtieron verdaderamente en solo partes de una parte sobre la tierra, aunque de facto sean el uno supremo en la naturaleza. Esta es la metafísica de la teogonía. Cada poder de los 7, una vez individualizado, tiene a su cargo uno de los elementos de la creación y lo gobierna. De aquí los muchos significados de cada símbolo. Estos, a menos de ser interpretados con arreglo a los métodos esotéricos, ocasionan confusiones sin cuento.
Nota, estos elementos son el cósmico, el terrestre, el mineral, el vegetal, el animal, el acuoso y finalmente el humano en sus aspectos físico, psíquico y espiritual. ¿Necesita el cabalista occidental, que generalmente es un adversario del ocultista oriental, una prueba? Que lea Historia de la magia de Eliphas Levi y examine cuidadosamente su gran símbolo cabalístico del Zohar. Allí, en el grabado, encontrará un desarrollo de los triángulos intelectuales, un hombre blanco arriba y una mujer negra abajo, invertida, con las piernas pasando bajo los brazos extendidos de la figura masculina y apareciendo por la espalda, mientras que sus manos se juntan en ángulo a cada lado. Eliphas Levi hace de este símbolo Dios y la naturaleza, o Dios, la luz, reflejado inversamente en la naturaleza y en la materia, las tinieblas. Cabalística y simbólicamente tiene razón, pero solo en lo que se refiere a la cosmogonía emblemática. Ni él ni los cabalistas han inventado el símbolo. Las dos figuras en piedra blanca y negra han existido en los templos de Egipto desde tiempo inmemorial, según la tradición y la historia, hasta los mismos días del rey Cambises, que personalmente las vio. Por tanto, el símbolo ha debido existir hasta hace cerca de 2500 años, cuando menos. Pues Cambises, que era hijo de Ciro el Grande, sucedió a su padre el año 529 a.C. Estas figuras eran los dos Kabiri, personificando los polos opuestos. Heródoto refiere a la posteridad que cuando Cambises entró en el templo de los Kabirim, rompió a reír estrepitosamente al percibir lo que pensó era un hombre de pie y una mujer cabeza abajo ante él. Estos eran, sin embargo, los polos, con cuyos símbolos se quería conmemorar el paso del polo norte original de la Tierra al polo sur del cielo, según lo comprendió Mackay. Pero también representaban los polos invertidos a consecuencia de la gran inclinación del eje, que cada vez daba por resultado el desplazamiento de los mares, la sumersión de las tierras polares y el consiguiente levantamiento de nuevos continentes en las regiones ecuatoriales y viceversa. Estos Kabirim eran los dioses del diluvio. Esto puede ayudarnos a conseguir la clave de la aparente inextricable confusión entre los numerosos nombres y títulos dados a los mismos dioses y clases de dioses. Faber, al principio de este siglo, mostró la identidad de los coribantes, curetas, dioscuros, agnates, dimagni y deidáctilos, lares, penates, manes, titanes y aletae con los Kabiri. Notas. Quien añade que los egipcios tenían varios modos de representar el ángulo de los polos. En View of the Levant de Parry hay una figura que representa el polo sur de la Tierra en la constelación del Harpa, en la cual aparecen los polos como dos varas derechas con alas de halcón en el extremo para distinguir el norte del sur, pero los símbolos de los polos están algunas veces en forma de serpientes con cabeza de halcón para distinguir el extremo sur del norte. Siguiente nota. Faber y el obispo de Cumberland quisieron hacer de todos estos las últimas personificaciones paganas, el arca de Noé, y no otros que el patriarca Noé y su familia, según lo expone el primero de estos escritores en su Kabiri 1:136, porque se nos dice que muy probablemente después del diluvio, en conmemoración del suceso, la piadosa familia de Noé estableció una fiesta religiosa que más tarde fue corrompida por sus impíos descendientes que hicieron de Noé y su familia demonios o dioses héroes, y con el tiempo la obscenidad desvergonzada usurpó el nombre y forma de la religión. Ahora bien, esto es verdaderamente poner un apagador sobre las facultades razonadoras humanas
no solo de la antigüedad, sino de nuestras presentes generaciones. Inviértase la declaración y después de las palabras Noé y su familia, explíquese que el sentido era simplemente la versión judía de un misterio samotraciano de Saturno o Cronos Sidic y sus hijos, y entonces diremos Amén. Fin de las notas. Y hemos indicado que estos últimos eran lo mismo que los Manus, los Rishis y nuestros Dhyan Chohans, que encarnaron en los elegidos de la tercera y cuarta razas. Así, mientras que en teogonía los Kabiri titanes fueron 7 grandes dioses, cósmica y astronómicamente, los titanes serán llamados atlantes, porque quizá, como Faber dice, estaban relacionados con At al-As, el sol divino, y con Tit, el diluvio. Pero esta, a ser verdad, es solo la versión exotérica. Esotéricamente, el significado de sus símbolos depende del apelativo o título usado. Los 7 grandes dioses misteriosos que inspiran temerosa veneración, los dios oscuros, las deidades envueltas en la oscuridad de la naturaleza oculta, se convierten en los idei dáctilos o idei dedos entre los adeptos sanadores por medio de los metales. La verdadera etimología del nombre Lares, que ahora significa fantasmas, debe buscarse en la palabra etrusca Lars, conductor, jefe. San Coniatón traduce la palabra Aletae por adoradores del fuego, y Faber cree que se deriva de Al-Orid, el dios del fuego. Ambos tienen razón, pues en los dos casos es una referencia al Sol, el dios más elevado hacia quien gravitan los dioses planetarios, astronómica y alegóricamente, y al que adoran. Como Lares, son verdaderamente las deidades solares, aunque la etimología de Faber, de que Lar es una contradicción de El-Ar, la deidad solar, no es muy correcta. Ellos son los Lares, los conductores y jefes de los hombres, como Aletae eran astronómicamente los 7 planetas, y como Lares eran místicamente los regentes de estos planetas, nuestros protectores y gobernadores, para objetos del culto exotérico fálico, así como también cósmicamente, eran los Kabiri, cuyos atributos y dobles facultades se denotaban por los nombres de los templos a los que respectivamente pertenecían, así como también por los de sus sacerdotes. Todos ellos, sin embargo, pertenecían a los grupos creadores e informadores septenarios de Dhyan Chohans, los sabeos, que adoraban a los regentes de los 7 planetas, del mismo modo que los hindúes adoran a sus rishis. Tenían a Set y a su hijo Hermes, Enoch o Enos, como el más elevado de los dioses planetarios. Set y Enos fueron tomados de los sabeos y luego desfigurados exotéricamente por los judíos, pero la verdad respecto de ellos puede aún descubrirse hasta en el Génesis. Nota: Clemente de Alejandría reconocía el significado astronómico de los capítulos 25 y significados del Éxodo. Dice él que según la doctrina de Moisés, los 7 planetas ayudan a la generación de las cosas terrestres. Los 2 querubines que están a los lados del sagrado tetragramatón representan la Osa mayor y la Osa menor. Fin de la nota. Sed es el progenitor de aquellos hombres primitivos de la tercera raza en que habían encarnado los ángeles planetarios. Él mismo era un Dhyan Chohan y pertenecía a los dioses informadores, y Enos, Janoch o Enoch o Hermes se decía que era su hijo, siendo Enos un nombre genérico de todos los videntes primitivos, Enochion, de ahí el culto. El escritor árabe Soyuti dice que los anales más primitivos mencionan a Set o Set como fundador del sabeísmo, y que las pirámides que representan el sistema planetario eran consideradas como el lugar del sepulcro tanto de Set como de Idrus, Hermes o Enoch, y que ahí iban los sabeos en peregrinación
y cantaban oraciones 7 veces al día volviéndose hacia el norte, Monte Meru, Cap Olimpo. Abd al-Latif nos refiere también algunas cosas curiosas acerca de los sabeos y de sus libros, y también Ibn Ahmed ben Yahya, que escribió 200 años más tarde, al paso que este último sostiene que cada pirámide estaba consagrada a una estrella, el regente de una estrella más bien. Abd al-Latif nos asegura que había leído en libros sabeos antiguos que una pirámide era la tumba de Agato-Daimon y la otra de Hermes. Agato-Daimon no era otro que Sed, y según algunos escritores, Hermes fue su hijo. Añade Mr. Stanislav Wey en The Great Pyramid. Así pues, mientras que en Samotracia y en los tiempos egipcios más antiguos los Kabiri eran los grandes dioses cósmicos, los 7 y los 49 fuegos sagrados, en los templos griegos sus ritos se hicieron casi fálicos y por tanto obscenos para el profano. En este último caso eran 3 y 4 o 7 los principios masculino y el femenino, la cruz ansata. Esta división muestra por qué algunos escritores clásicos sostenían que solo eran 3, mientras que otros mencionaban 4. Estos eran Axieros en su aspecto femenino Demeter, Axiocarsa, Perséfona, Axiocarsos, Plutón o Hades, y Cadmos o Casmilos, Hermes, no el Hermes itifálico mencionado por Heródoto, sino el de la leyenda sagrada que solo se explicaba durante los misterios samotracianos. Nota sobre Perséfona. La especulación de Meike, el adepto por sí mismo de Norwich en su Mythological Astronomy, es una idea curiosa que, quizá, no esté muy lejos de la verdad. Dice él que los Kabiri llamados Axieros, Axiokersa, derivaban sus nombres de Cap o Cap, una medida, y de Urim, los cielos, siendo así los Kabirim, una medida de los cielos, y B, que sus nombres distintivos que implicaban el principio de la generación se referían a los sexos, pues la palabra sexo, sex, se entendía en un principio por ax, la cual se ha convertido en nuestro tiempo en sexo, y él se refiere en la enciclopedia londinense a la palabra aspiración. Ahora bien, si damos un sonido aspirado a exieros, se convertirá en sas o sexieros, y el otro polo sería sexiokersa. Los dos polos se convertirían así en los generadores de los otros poderes de la naturaleza. Serían ellos los padres de los otros poderes y por tanto los dioses más poderosos. Fin de la nota. Esta identificación, que según la glosa sobre Apolonio de Rodas se debe a una indiscreción de Mnaseas, en realidad no es ninguna identificación, pues los nombres solos no revelan mucho. Otros, además, han sostenido con igual razón desde su punto de vista que solo había 2 Kabiri. Estos eran esotéricamente los 2 dioscuros, Castor y Pollux, y esotéricamente Júpiter y Baco. Estos dos personificaban geodésicamente a los polos terrestres y astronómicamente el polo terrestre y el polo de los cielos, y también el hombre físico y el espiritual. Para comprender la alegoría solo se necesita leer esotéricamente la historia de Semele y de Júpiter y el nacimiento de Baco, Bimater, con todas las circunstancias que medían. La parte que representan en el suceso el fuego, el agua, la tierra, etc., en las muchas versiones, mostrará cómo el padre de los dioses y el dios jovial del vino personificaban también los 2 polos terrestres. Los elementos telúrico,
metálico, magnético, eléctrico e ígneo son todos otras tantas alusiones y referencias al carácter cósmico y astronómico de la tragedia del diluvio. En astronomía, los polos son verdaderamente la medida celeste y lo mismo son los Kabiri de oscuros, como se mostrará, y los Kabiri titanes, a quienes Diodoro atribuye la invención del fuego y el arte de trabajar el hierro. Por otra parte, Pausanias indica que la deidad Kabiri original era Prometeo. Pero el hecho de que astronómicamente los titanes Kabirim fuesen también los generadores y reguladores de las estaciones y cósmicamente las grandes energías volcánicas, los dioses que presiden sobre todo los metales y obras terrestres, no impide que en su carácter divino original sean las entidades benéficas que, simbolizadas en Prometeo, trajeron la luz al mundo y dotaron a la humanidad de inteligencia y razón. Son ellos de modo preeminente en todas las teogonías, en especial la hindú, los fuegos divinos sagrados, 3, 7 o 49, con arreglo a lo que la alegoría exige. Sus mismos nombres lo prueban, pues ellos son los Agni Putra o hijos del fuego en la India y los genios del fuego bajo nombres numerosos en Grecia y en otras partes. Welcher, Mauri y ahora de Charme muestran el nombre Kabeiros, significando el poderoso por medio del fuego, del griego quemar. La palabra semítica Kabirim contiene la idea del poderoso, el potente y el grande, correspondiendo Hegaloi, Dunatoi griegos, pero estos son epítetos posteriores. Estos dioses fueron universalmente reverenciados y su origen se pierde en la noche de los tiempos, pero ya fueron adorados en Frigia, Fenicia, la Troade, Tracia, Egipto, Lemnos o Sicilia. Su culto siempre estuvo relacionado con el fuego. Sus templos siempre fueron construidos en las localidades más volcánicas y el culto exotérico pertenecían a las divinidades citonianas y por tanto el cristianismo ha hecho de ellos dioses infernales. Son ellos verdaderamente los grandes, benéficos y poderosos dioses, como Casio Germone los llama. En Tebas, Core, Coré o Perséfona y Demeter, los Kabirim tuvieron un santuario. Y en Menfis, los Kabiri tenían un templo tan sagrado que nadie, excepto los sacerdotes, podían penetrar en sus sagrados recintos. Pero al mismo tiempo no debemos perder de vista el hecho de que el título de Kabiri era genérico, que los Kabiri, poderosos dioses así como mortales, eran de ambos sexos y también terrestres, celestes y cósmicos. Que mientras en este último carácter de regentes de poderes siderales y terrestres se simbolizaba un fenómeno puramente geológico, como ahora se le considera, en las personas de estos gobernadores, fueron ellos también en el principio de los tiempos los regentes de la humanidad, cuando encarnados como reyes de las dinastías divinas, dieron el primer impulso a la civilización, dirigiendo la mente con que habían dotado a los hombres hacia la invención y perfección de todas las artes y ciencias. He aquí por qué se dice que los Kabiri aparecieron como bienhechores de los hombres y como tales vivieron durante edades en las memorias de las naciones. A estos Kabiri o titanes se atribuye la invención de las letras, el Devanagari o alfabeto y lenguaje de los dioses, de las leyes y la legislatura, de la arquitectura y también de los diversos modos de la llamada magia, así como del uso medicinal de las plantas. Hermes, Orfeo, Cadmo, Asclepio, todos estos semidioses y héroes a quienes se atribuye la revelación de las ciencias a los hombres y en quienes Brian Faber, el obispo de Cumberland,
y tantos otros escritores cristianos, demasiado celosos para decir la verdad clara, quisieran obligar a la posteridad a ver solo copias paganas de un único prototipo llamado Noé, son todos nombres genéricos. A los Kabiri se les atribuye el haber revelado la gran merced de la agricultura, produciendo grano o trigo. Lo que Isis Osiris, el Kabir en un tiempo vivo, hizo en Egipto, se dice que Ceres lo hizo en Sicilia. Todos pertenecen a una clase. El caduceo de Mercurio muestra también que las serpientes fueron siempre emblemas de sabiduría y prudencia, pues Mercurio es uno con Tot, el dios de la sabiduría, con Hermes y así sucesivamente. Las dos serpientes enroscadas alrededor de la vara son símbolos fálicos de Júpiter y otros dioses que se transformaron en serpientes con objeto de seducir a diosas solo para las imaginaciones impuras de los simbologistas profanos. La serpiente ha sido siempre el símbolo del adepto y de sus poderes de inmortalidad y conocimiento divino. Mercurio, en su carácter psicopómpico, conduciendo y guiando las almas de los muertos al Hades con su caduceo y hasta despertándolas a la vida con él, es una sencilla y transparente alegoría. Muestra esta el poder doble de la sabiduría secreta, la magia blanca y la negra. Muestra a esta sabiduría personificada, guiando al alma después de la muerte y ostentando el poder de llamar a la vida a lo que está muerto. Metáfora profunda si se piensa sobre su significado. Todos los pueblos de la antigüedad, excepto uno, referenciaban este símbolo. La excepción consiste en los cristianos que quisieron olvidar la serpiente de bronce de Moisés y hasta el reconocimiento de la gran sabiduría y prudencia de la serpiente por el mismo Jesús. Sed sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Los chinos, una de las naciones más antiguas de nuestra quinta raza, hicieron de ella el emblema de sus emperadores, que son así los sucesores degenerados de las serpientes o iniciados que gobernaron a las primeras razas de la quinta humanidad. El trono del emperador es la sede del dragón y los vestidos de corte están bordados con figuras de dragones. Los aforismos de los libros más antiguos de China, por otra parte, dicen claramente que el dragón es un ser humano, al par que divino. Hablando del dragón amarillo, jefe de los demás, el Tuan Jing Tu dice: su sabiduría y virtud son insondables, no va en compañía y no vive asociado, es una asceta, vaga en los desiertos más allá de los cielos, va y viene cumpliendo el decreto karma. En las épocas debidas, si existe la perfección, se muestra, de lo contrario permanece invisible. Y Lulan asegura que Confucio dijo: el dragón se alimenta en la pura agua de la sabiduría y se recrea en la clara agua de la vida. Citado en Mythical Monsters de Gould, página 399. Nuestros instructores divinos. Ahora bien, la Atlántida y la isla Flegiana no son los únicos anales que quedaron del diluvio. La China tiene también su tradición y la historia de una isla o continente que llama Maligasima, lo que Kaempfer y Faber leen Maurigasima, por algunas razones fonéticas misteriosas suyas propias. Kaempfer, en su Japán, expone la tradición. La isla, debido a la iniquidad de sus gigantes, se hunde en el fondo del océano y Peirún, el rey, el Noé chino, escapa solo con su familia gracias a un aviso de los dioses, por conducto de dos ídolos. Este príncipe piadoso y sus descendientes poblaron la China. Las tradiciones chinas hablan de las dinastías divinas de reyes con tanta frecuencia como las de otras naciones. Al mismo tiempo,
No hay un solo fragmento antiguo que se nos presente que no presente la creencia en una evolución multiforme y hasta multigenérica de seres humanos, espiritual, psíquica, intelectual y física, tal como se ha descrito en la presente obra. Ahora consideraremos algunos de estos acertos. Nuestras razas dicen todas que han salido de razas divinas. Cualquiera que sea el nombre que se les dé, ya tratemos de los rishis o pitris indios, de los chim nang y chan he chinos, su hombre divino, y sus semidioses, del Dingir y Mulil acadio, el dios creador y los dioses del mundo de los fantasmas, del Isis, Osiris y Tot y egipcios, de los Elohims hebreos y también de Manco Cápac y su progenie peruana. La historia es la misma en todas partes. Cada nación tiene o los 7 y 10 rishis manus o pajapatis, los 7 y 10 kis o los 10 y 7 amsaspets o amshaspens. 6 esotéricamente, 17 anedoti caldeos, 17 sefirot, etc. Cada uno y todos se han derivado de los primeros Dian Chohans de la doctrina secreta o los constructores de las estancias del volumen 1, desde Manu, Tot Hermes, Oanes Dagón y Edris Enoch hasta Platón Panodoro. Todos nos hablan de 7 dinastías divinas, de 7 divisiones lémures y 7 atlantes de la tierra, de los 7 dioses primitivos y dobles que descienden de su mansión celeste y reinan sobre la tierra, enseñando a la humanidad astronomía, arquitectura y todas las demás ciencias que han llegado hasta nosotros. Estos seres aparecen primeramente como dioses y creadores, luego se sumen en el hombre naciente para surgir finalmente como reyes y gobernadores divinos. Pero este hecho se ha olvidado gradualmente, como muestra Basnahé. Los egipcios mismos confesaban que la ciencia había florecido en su país solo desde el tiempo de Isis Osiris, a quienes continuaban adorando como dioses aun cuando se habían convertido en príncipes con forma humana. Y añade él respecto del divino andrógino: se dice que este príncipe Isis Osiris construyó ciudades en Egipto, hizo cesar las inundaciones excesivas del Nilo, inventó la agricultura, el uso del vino, la música, la astronomía y la geometría. Cuando Abul Feda, en su historia anti-islamítica, dice que el lenguaje sabeo fue establecido por Set y Edris Enoch, quiere significarla la astronomía. En el Melewa Nahil, Hermes es llamado el discípulo de Agatha-Daemon, y en otro relato a Agatha-Daemon se le menciona como un rey de Egipto. El Celepas Geraldinus nos proporciona algunas tradiciones curiosas acerca de Enoch, a quien llama el gigante divino. El historiador Ahmed Ben Yusuf el-Tifaz, en su libro de los diversos nombres del Nilo, nos refiere la creencia entre los árabes semitas de que Set, que más tarde se convirtió en el tifón egipcio, Set había sido uno de los 7 ángeles o patriarcas de la Biblia. Luego se convirtió en un mortal e hijo de Adán, después de lo cual comunicó el don de la profecía y de la ciencia astronómica a Jared, quien lo traspasó a su hijo Enoch. Pero Enoch, Idris, el autor de 30 libros, era de origen sabeo, esto es, pertenecía a la Saba, una hueste. Habiendo establecido los ritos y ceremonias del culto primitivo, fue al oriente donde construyó 140 ciudades, de las cuales Edesa era la menos importante. Luego volvió a Egipto, cuyo rey fue de Mirbil des Spirits, volumen 3, página 28. De este modo se le identifica con Hermes, pero hubo 5 Hermes, o más bien uno, que aparecía como algunos Manus y Rishis en varios caracteres diferentes. En el Burham y Kati se le menciona como Hormin, un hombre del planeta Mercurio o Buda, y el miércoles estaba consagrado tanto a Hermes como a Tot.
El Hermes de la tradición oriental fue reverenciado por los fineates y se dice que huyó a Egipto después de la muerte de Argos y lo civilizó bajo el nombre de Tod. Pero bajo todos estos caracteres se le atribuye siempre el haber transferido todas las ciencias de la potencia latente a la activa, esto es, haber sido el primero en enseñar la magia a Egipto y a Grecia antes de los días de la Magna Grecia, cuando los griegos no eran ni helenos. No solo nos habla Heródoto, el padre de la historia, de las dinastías maravillosas de dioses que precedieron al reino de los mortales, seguidas de las dinastías de semidioses, de héroes y finalmente de hombres, sino que toda la serie de autores clásicos le apoya. Diodoro, Eratóstenes, Platón, Manetón, etc., repiten el mismo relato y no varía nunca en el orden expresado. Según dice Creuser, verdaderamente de las esferas de las estrellas en donde moran los dioses de la luz, desciende la sabiduría a las esferas inferiores. En el sistema de los antiguos sacerdotes, hierofantes y adeptos, todas las cosas sin excepción, dioses, genios, almas o manes, el mundo todo, son conjuntamente desarrolladas en el espacio y el tiempo. La pirámide puede considerarse como el símbolo de esta magnífica jerarquía de espíritus. Egipto, volumen 4, 441 de Melville. Los historiadores modernos, los académicos franceses y Renan especialmente, son los que han hecho más esfuerzos para ocultar la verdad, haciendo caso omiso de los antiguos anales de los reyes divinos que lo que es compatible con la honradez. Pero M. Renan no ha estado nunca menos deseoso que lo estuvo Eratóstenes, 260 a.C., para aceptar la desagradable verdad, y sin embargo, este último se vio obligado a reconocer el hecho. Por tal motivo, el gran astrónomo es tratado con gran desdén por sus colegas 2000 años más tarde. Manetón es para ellos un sacerdote supersticioso, nacido y criado en la atmósfera de otros sacerdotes embusteros de Heliópolis, según observa acertadamente el demonólogo de Melville. Todos estos historiadores y sacerdotes tan veraces cuando repiten las historias de reyes y hombres humanos, se hacen repentinamente en extremos sospechosos tan pronto como tratan de sus dioses. Pero ahí está la tabla sincrónica de Abidos, la cual, gracias al genio de Champollion, ha vindicado ahora la buena fe de los sacerdotes de Egipto, de Manetón sobre todo, y de Ptolomeo en el papiro de Turín, el más notable de todos, según las palabras del egiptólogo de Rouget. Champollion, lleno de profunda sorpresa, vio que tenía ante sus propios ojos los restos de una lista de dinastías que abarcaba los tiempos míticos más remotos o los reinados de los dioses y héroes. Desde el principio mismo de este curioso papiro, tenemos que convencernos de que hasta en un tiempo tan remoto como el período de Ramsés, estas tradiciones míticas y heroicas eran tales como Manetón nos las había transmitido. Vemos figurando en ellas como reyes de Egipto a los dioses Seb, Osiris, Set, Horus, Tot, Hermes y a la diosa Ma, asignándose al reinado de cada uno de estos un largo periodo de siglos. Anales de la filosofía cretense. Estas tablas sincrónicas, además del hecho de que fueron desfiguradas por Eusebio con propósitos nada honrados, no habían pasado de Manetón. La cronología de los reyes y dinastías divinas, lo mismo que la de la edad de la especie humana, han estado siempre en manos de los sacerdotes y conservadas secretas para las multitudes profanas. Ahora bien, aunque el África como continente se dice que apareció antes que Europa, sin embargo vino más tarde que la Lemuria y hasta que lo primero de la Atlántida. Toda la región que ahora ocupan Egipto y los desiertos estuvo una vez cubierta por el mar.
Esto se supo primero por Heródoto, Estrabón, Plinio y otros, y después por la geología. Abisinia fue una vez una isla, y el delta fue el primer país ocupado por las avanzadas de migrantes que llegaron del nordeste con sus dioses. ¿Cuándo fue esto? La historia guarda silencio sobre el asunto. Afortunadamente tenemos el zodiaco de Dendera, el planisferio del techo de uno de los templos más antiguos de Egipto, que registra el hecho. Este zodiaco, con sus 3 virgos misteriosos entre Leo y Libra, ha encontrado sus edipos para comprender el enigma de sus signos y justificar la veracidad de aquellos sacerdotes que dijeron a Heródoto que sus iniciados que los polos de la Tierra y la eclíptica habían coincidido en otro tiempo, y b. que desde entonces habían comenzado sus primeros anales zodiacales, habiendo estado los polos 3 veces dentro del plano de la eclíptica. Bailey no tenía palabras suficientes a mano para expresar su sorpresa ante la similitud de todas estas tradiciones sobre las razas divinas y exclama: ¿qué son? Finalmente todos estos reinados de devas indios y peris persas, o esos reinados de las leyendas chinas, esos Tian Huan o los reyes del cielo, completamente distintos de los Ti Huan o reyes de la tierra, y los Jin Huan, los reyes hombres, distinciones que están de perfecto acuerdo con las de los griegos y egipcios al enumerar sus dinastías de dioses, de semidioses y mortales, según dice Panodoro. Ahora bien, durante estos miles de años, antes del diluvio, fue cuando tuvo lugar el reinado de los 7 dioses que gobiernan el mundo. En ese periodo, aquellos bienhechores de la humanidad descendieron sobre la tierra y enseñaron a los hombres a calcular el curso del sol y de la luna por los 12 signos de la eclíptica. Cerca de 500 años antes de la presente era, los sacerdotes de Egipto enseñaron a Heródoto las estatuas de sus reyes humanos y pontífices piromis, los arquiprofetas o mahashohans de los templos, nacidos el uno del otro, sin intervención de mujer, que habían reinado antes que Menes, su primer rey humano. Estas estatuas, dice, eran colosos enormes de madera en número de 345, cada una de las cuales tenía su nombre, historia y anales. También aseguraron ellos a Heródoto, a menos que el más veraz de los historiadores, el padre de la historia, sea ahora acusado de embustero, precisamente en este punto, que ningún historiador podría nunca comprender ni escribir un relato de estos reyes sobrehumanos, a menos que hubiese estudiado y aprendido la historia de las 3 dinastías que precedieron a la humana, esto es, la dinastía de los dioses, la de los semidioses y la de los héroes o gigantes. Estas 3 dinastías son las 3 razas. Traducido al lenguaje de la doctrina secreta, estas 3 dinastías serían también las de los Devas, las de los Kimpurushas y las de los Danavas y Daityas. Por otra parte, dioses, espíritus celestiales y gigantes o titanes. Dichosos los que nacen aún siendo de la condición de dioses, como los hombres en Bharata Varsa, exclaman los mismos dioses encarnados durante la 3ª raza raíz. Bharata es generalmente la India, pero en este caso simboliza la tierra elegida de aquellos días, la cual era considerada la mejor de las divisiones de Jambu-Vipa, por ser la tierra de las obras activas espirituales por excelencia, la tierra de la iniciación y del conocimiento divino. Nota: en el Vishnu Purana pueden verse con una lectura atenta muchas corroboraciones de lo mismo. Libro 2, capítulo 3, 4 y siguientes. Los reinados de los dioses inferiores y de los hombres son todos enumerados en las descripciones de las 7 islas, 7 mares, 7 montañas, etc., gobernados por reyes. Cada rey se dice invariablemente que tiene 7 hijos, una alusión a las 7 subrazas. Un ejemplo bastará. El rey de Kusha, Vipa, tenía 7 hijos.
de quienes las 7 partes o Varsha de las islas tomaban sus nombres. Allí residía la humanidad juntamente con Dadyas y Danavas, así como con espíritus del cielo, Gandharvas, Yaksas, Kimupurushas, etc., y dioses. Traducción de Wilson, volumen 2, 195. Solo hay una excepción en el caso del rey Priyavrata, el hijo del primer Manu, Vayambhuva, que tuvo 10 hijos, pero estos 3, Meda, Aini, Babu y Putra, se hicieron ascetas y rehusaron sus partes. De este modo, Priyavrata dividió la tierra otra vez en 7 continentes. Fin de la nota. Solo este concepto es el que puede llevar al hombre a formar una conclusión exacta acerca de su origen y del génesis de todas las cosas en el universo, del cielo y de la tierra, entre los cuales es él un eslabón viviente. Sin semejante eslabón psicológico y el sentimiento de su presencia, ninguna ciencia puede progresar jamás, y el reino del conocimiento tiene que quedar limitado al análisis de la materia física solamente. Los ocultistas creen en espíritus porque se sienten, y algunos se ven, rodeados de ellos por todos lados. Los materialistas no, viven en esta tierra lo mismo que algunos seres en el mundo de los insectos y hasta en el de los peces, rodeados de miríadas de su propia especie, sin verlos y hasta sin sentirlos. Nota. Como regla general, ahora que la naturaleza misma del hombre interno se ha hecho tan ciega como su naturaleza física, el hombre en este globo es como un amphioxus en el océano, visto por millones de otros peces y seres que le rodean. La especie Amphioxtis, no teniendo cerebro ni ninguno de los sentidos que otras especies poseen, no los ve. ¿Quién sabe si con arreglo a la teoría darwiniana estos branquiostomos no son los antecesores directos de nuestros materialistas? Siguiente nota. Los ocultistas han sido acusados de reverenciar a dioses o demonios. Lo negamos. Entre las innumerables huestes de espíritus, entidades que han sido o que serán hombres, hay algunas inconmensurablemente superiores a la raza humana, más elevados y más santos que el santo más grande de la tierra y más sabio que cualquier mortal, sin excepción. Los hay también que no son mejores que nosotros, y algunos mucho peores e inferiores al salvaje más ínfimo. Estos últimos son los que disponen de más facilidades de comunicación en nuestra tierra, los que nos perciben y nos sienten, lo mismo que los clarividentes los perciben y los sienten. La estrecha proximidad de nuestras respectivas moradas y planos de percepción favorece desgraciadamente semejante intercomunicación, estando ellos siempre dispuestos a intervenir en nuestros asuntos en bien o en mal. Si se nos pregunta cómo es que solo las naturalezas histéricas sensitivas, personas neuropsicopáticas ven los espíritus y a veces hablan con ellos, contestaremos con otras preguntas como sigue. ¿Sabéis cuál es la naturaleza de la alucinación y podéis definir su proceso psíquico? ¿Cómo sabéis que todas estas visiones son debidas únicamente a alucinaciones físicas? ¿Qué es lo que os hace estar tan seguros de que las enfermedades mentales y nerviosas, al paso que velan nuestros sentidos normales, así llamados, no revelan al mismo tiempo vistas desconocidas para el hombre sano, abriendo puertas ordinariamente cerradas a vuestras percepciones científicas? ¿O que una facultad psíquico-espiritual no reemplaza seguidamente la pérdida o la atrofia temporal de un sentido puramente físico? La enfermedad o la exuberancia de fluido nervioso es lo que produce la mediumnidad, y las visiones, las alucinaciones, según las llamáis, pero ¿qué sabe la ciencia ni de aún de la mediumnidad? A la verdad, si los Charcots modernos se fijaran en el delirio de sus pacientes desde un punto de vista más psíquico, la ciencia, especialmente la fisiología,
se beneficiaría más de lo que lo está ahora, y la verdad abarcaría un campo más vasto de hechos en sus conocimientos. Fin de la nota. Platón es el primer sabio entre los escritores clásicos que habla con extensión de las dinastías divinas. Las coloca en un vasto continente al cual da el nombre de Atlántida. Tampoco fue Bailey el primero ni el último en creer en esto, pues había sido precedido y anticipado en esta teoría por el padre Kircher, el sabio jesuita, quien en su Oedipus Aegyptiacus escribe: confieso que durante mucho tiempo consideré todo esto, las dinastías y la Atlántida, como pura fábula, meras nugas, hasta el día en que, más instruido en las lenguas orientales, pude juzgar que todas estas leyendas deben ser, después de todo, solo el desarrollo de una gran verdad. Según indica de Roche-Morid, Teopompo en su Meropis presentaba a los sacerdotes de la Frigia y el Asia Menor hablando exactamente como lo hicieron los sacerdotes de Sais cuando revelaron a Solón la historia y destino de la Atlántida. Según Teopompo, era un continente único de extensión indefinida que contenía 2 países habitados por 2 razas, una guerrera y otra piadosa y meditadora, las cuales simboliza Teopompo por 2 ciudades. La ciudad piadosa era continuamente visitada por los dioses. La ciudad guerrera estaba habitada por varios seres invulnerables al hierro y que solo podían ser heridos mortalmente por la piedra y la madera. De Rochemont trata esto como una pura ficción de Teopompo y hasta ve una superchería en el acerto de los sacerdotes saíticos. Fue ello considerado ilógico por los demonólogos según las palabras irónicas de Mirville. Una superchería que estaba basada en una creencia, producto de la fe de toda la antigüedad. Una suposición que, sin embargo, dio su nombre a toda una cordillera, Atlas, que especificaba con la mayor precisión una región topográfica, colocando esta tierra a poca distancia de Cádiz y del estrecho de Calpe, que profetizaba 2000 años antes que Colón, la gran tierra transoceánica situada más allá de esa Atlántida y a la que se llegaba, se decía, por las islas no de los benditos, sino de los buenos espíritus. Nuestras islas afortunadas. Semejante suposición puede muy bien no ser más que una quimera universal. Notas sobre la raza meditadora. Estos eran los primeros arios y la masa de la 4ª raza raíz, los primeros piadosos y meditadores que se entregaban a la contemplación yoga, y la última, una raza guerrera de brujos que degeneraron rápidamente debido a sus pasiones sin freno. Siguiente nota. Las divisiones norte y sur de la Lemuria Atlántida, la tierra hiperbórea y la ecuatorial de los 2 continentes, sobre los que podían ser heridos mortalmente por la piedra y la madera. De Rochemont, de Mirville, página 29, esto es oculto y se refiere a la propiedad del hierro, el cual es atraído por algunos elementos magnéticos y rechazado por otro. Tales elementos pueden hacerse por medio de un procedimiento oculto, tan impenetrables al hierro como el agua a un golpe. Fin de las notas. Lo cierto es que, ya sea quimera o realidad, los sacerdotes de todo el mundo lo tenían de una misma fuente, o sea, la tradición universal acerca del tercer gran continente que pereció hace unos 850.000 años. Un continente habitado por 2 razas distintas físicamente y sobre todo moralmente, ambas en extremo versadas en la sabiduría primitiva y en los secretos de la naturaleza y mutuamente enemigas en su lucha.
durante el curso y progreso de su doble evolución, pues, ¿de dónde provienen hasta las enseñanzas chinas sobre el asunto si no es más que una ficción? ¿No tienen ellos anales de la existencia en un tiempo de una isla santa más allá del sol, Choti, más allá de la cual estaban situadas las tierras de los hombres inmortales? ¿No creen ellos todavía que los restos de esos hombres inmortales que sobrevivieron cuando la isla santa se convirtió en negra por el pecado y pereció, han encontrado refugio en el gran desierto de Gobi, en donde residen aún invisibles para todos y defendidos de toda intrusión por una hueste de espíritus? Según escribe el muy incrédulo Boulanger, si uno debe prestar oído a las tradiciones, éstas colocan antes del reino de los reyes el de los héroes y semidioses, y más antiguamente todavía colocan el reinado maravilloso de los dioses y todas las fábulas de la Edad de Oro. Sorprende que anales tan interesantes hayan sido rechazados por casi todos nuestros historiadores y, sin embargo, las ideas que presentan fueron una vez universalmente admitidas y reverenciadas por todas las naciones. No pocas la reverencian todavía, haciendo de ellas la base de su vida diaria. Semejantes consideraciones parecen exigir un juicio menos precipitado. Los antiguos, de quienes tenemos estas tradiciones, las cuales no aceptamos ya porque hemos dejado de comprenderlas, debieron de tener sus razones para creer en ellas, razones proporcionadas por su mayor proximidad a las primeras edades, y que la distancia que a nosotros nos separa nos rehúsa. Platón, en el libro cuarto de sus leyes, dice que, mucho antes de la construcción de las primeras ciudades, Saturno había establecido en la tierra cierta forma de gobierno bajo la cual el hombre era muy feliz. Ahora bien, como él se refiere a la Edad de Oro, o a ese reinado de los dioses tan celebrado en las antiguas fábulas, veamos las ideas que tenían de aquella dichosa ciudad, de aquella dichosa edad, y cuál fue la oportunidad que tuvo para introducir esta fábula en un tratado de política. Según Platón, para poder obtener ideas precisas y claras sobre la realeza, su origen y poder, hay que retroceder a los principios de la historia y de la tradición. Grandes cambios, dice, ocurrieron en los tiempos de antaño en el cielo y en la tierra, y el presente estado de cosas es uno de los resultados, karma. Nuestras tradiciones nos hablan de muchas maravillas, de cambios que ocurrieron en el curso del Sol, del reinado de Saturno y de 1000 otras materias que permanecen esparcidas en la memoria humana, pero nunca se oye hablar nada del mal que estas revoluciones han producido ni del mal que inmediatamente siguió a ellas. Sin embargo, este mal es el principio de que hay que tratar para poder ocuparnos de la realeza y del origen del poder. Boulanger, René d'Aix-Deux, Introducción, véase de Mirville, obra citada, página 32-33. Este mal parece que Platón lo ve en la similitud o consubstanciabilidad de las naturalezas de los gobernadores y gobernados, pues dice que mucho antes de que el hombre construyese sus ciudades en la Edad de Oro, no había más que dicha en la tierra, porque no había necesidades. ¿Por qué? Porque Saturno, sabiendo que el hombre no podía gobernar al hombre sin injusticia y sin llenar el universo de sus víctimas y su vanidad, no quiso permitir que ningún mortal obtuviese poder sobre sus adictas criaturas. Para conseguir esto, el Dios usó de los mismos medios que nosotros empleamos con nuestros ganados. Nosotros no ponemos un toro ni un carnero al frente de los toros y carneros, sino que les damos un jefe, un pastor, esto es, un ser de especie completamente diferente de la suya y de una naturaleza superior. Esto es precisamente lo que hizo Saturno. Él amaba a la humanidad y no colocó para gobernarla a ningún rey mortal o príncipe, sino espíritus y genios.
de una naturaleza divina superior a la del hombre. Dios, el Logos, la síntesis de la hueste, fue el que, presidiendo de este modo sobre los genios, se convirtió en el primer pastor y jefe de los hombres. Cuando el mundo cesó de ser gobernado así y los dioses se retiraron, animales feroces devoraron una parte de la humanidad. Abandonados a sus propios recursos e industria, aparecieron entonces sucesivamente inventores y descubrieron el fuego, el trigo, el vino, y la gratitud pública los deificó. Notas. La doctrina secreta explica y declara que lo que dice Platón, pues enseña que estos inventores eran dioses y semidioses, devas y rishis, los cuales unos deliberadamente y otros obligados por karma habían encarnado en el hombre. Los anteriores párrafos son extractados de Platón de Ligipius. Fin de las notas. Y la humanidad tuvo razón, pues el fuego por la fricción fue el primer misterio de la naturaleza, la primera y principal propiedad de la materia que fue revelada al hombre. Como dicen los comentarios, frutos y granos desconocidos en la tierra hasta entonces fueron traídos por los señores de sabiduría de otras locas esferas, para beneficio de aquellos a quienes gobernaban. Ahora bien, las primeras invenciones de la humanidad son las más maravillosas de todas las que la especie ha hecho nunca. El primer uso del fuego y el descubrimiento de los métodos para encenderlo, la domesticación de los animales y sobre todo el proceso por el cual se desarrollaron primeramente los cereales de algunas hierbas salvajes. Todos estos son descubrimientos con los cuales no puede compararse un ingenio y en importancia ninguno de los descubrimientos subsiguientes. Todos son desconocidos de la historia, todos perdidos en la luz de un refulgente amanecer. Todo esto se dudará y negará en nuestra orgullosa generación, pero si se asegurase que no hay granos ni frutos desconocidos en la tierra, entonces haremos presente al lector que el trigo no ha sido jamás encontrado en estado silvestre. Él no es un producto de la tierra. A todos los demás cereales se les ha encontrado sus formas primogénitas en varias especies de hierbas silvestres, pero el trigo ha desafiado hasta ahora los esfuerzos hechos por los botánicos para encontrar su origen. Y tengamos presente a este propósito cuán sagrado era ese cereal entre los sacerdotes egipcios. El trigo se ponía hasta con sus momias y se ha encontrado miles de años después en sus ataúdes. Recordemos que los servidores de Horus espigan el trigo en el campo de Anru, trigo de 7 codos de alto. Nota. Libro de los Muertos 99.33 y 156.4. Enviamos al lector a la estancia 7, esloca 3 del volumen 1, en donde se explica este versículo con otro de sus significados, y también al libro de los muertos 109, 4 y 5. Esto es una referencia directa a la división esotérica de los principios del hombre simbolizados por el trigo divino. La leyenda que contiene el tercer registro de los papiros, libro de los muertos 110, declara: esta es la región de los manes, hombres desencarnados de 7 codos de alto, esto es, los que acaban de transportarse y que se supone que son todavía séptuples con todos sus principios, hasta el cuerpo mismo, representado astralmente en el Kama Loka o Hades, antes de su separación. Y hay trigo de 3 codos de alto para momias en estado de perfección, a saber, los ya separados, cuyos 3 principios superiores están en el Devachan, a quienes se permite espigarlo. Esta región, el Devachan, es llamada la tierra del renacimiento de los dioses
y la presentan habitada por Sho, Tefnod y Seb, la región para los manes de 7 codos de alto, para las momias aún imperfectas y la región para aquellos en estado de perfección que espigan trigo de 3 pies de alto. Es cosa tan clara como es posible serlo. Los egipcios tenían la misma filosofía esotérica que ahora es enseñada por los adeptos sisimalayicos, y a estos últimos, al ser enterrados, se les pone encima grano de trigo. Fin de la nota. Dice la Isis egipcia: yo soy la reina de estas regiones. Yo fui la primera en revelar a los mortales los misterios del trigo y del grano. Yo soy aquella que se levanta en la constelación del perro. Alégrate, oh Egipto, tú que fuiste mi nodriza. Nota. Hay egiptólogos que muy erróneamente han tratado de identificar a Osiris con Menes. Bunsen asigna a Menes una antigüedad de 5.867 años antes de Cristo, por cuya razón es censurado por los cristianos, pero Isis, Osiris, reinó en Egipto antes de que el zodiaco fuese pintado en el techo del templo de Dendera, y de esto hace más de 75.000 años. Fin de la nota. Sirio era llamada la estrella del perro. Era la estrella de Mercurio o Buda, llamado el gran instructor de la humanidad. El Yi Qing chino atribuye el descubrimiento de la agricultura a las instrucciones dadas a los hombres por genios celestiales. Desgraciados, desgraciados los hombres que no saben nada, que no observan nada, ni quieren ver. Todos ellos están ciegos, puesto que permanecen ignorando cuán lleno está el mundo de criaturas diversas e invisibles que pululan hasta en los sitios más sagrados. Los hijos de Dios han existido y existen, desde los indos Brahmaputras y los Manasaputras, hijos de Brahma e hijos nacidos de la mente, hasta los Ben Aleim de la Biblia judía. La creencia de los siglos y de la tradición universal obliga a la razón a rendirse ante tales evidencias. ¿Qué valor tiene la llamada crítica independiente o la evidencia interna, basadas ordinariamente en los respectivos conceptos favoritos de los críticos, frente al testimonio universal que jamás ha variado a través de los ciclos históricos? Léase esotéricamente, por ejemplo, el capítulo 6 del Génesis, que repite el acerto de la doctrina secreta, aunque cambiando ligeramente la forma y sacando una conclusión diferente que contrasta con el mismo Zohar. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios, Ben Aleim, se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos que fueron hombres poderosos desde la antigüedad, hombres célebres o gigantes. Génesis 6:4. ¿Qué significa esta frase? Y también después de eso, a menos que no sea, había gigantes en la tierra antes, esto es, antes de los hijos sin pecado de la tercera raza, y también después de eso, cuando los otros hijos de Dios de naturaleza inferior inauguraron la relación sexual en la tierra, como hizo Daxa cuando vio que sus Manasaputras no querían poblar la tierra. Y luego viene una larga interrupción en el capítulo entre los versículos 4 y 5, pues seguramente no fue en o por la maldad de los hombres poderosos, hombres célebres, entre los cuales colocan a Nimrod, el poderoso cazador, ante el Señor, que Dios vio que la maldad del hombre era grande, ni tampoco en los constructores de Babel, pues esto era antes del diluvio, sino en la progenie de los gigantes que produjeron monstra quadam de género giganteo, monstruos de los que surgieron las razas inferiores de hombres, representados ahora en la tierra por unas cuantas tribus miserables que se están extinguiendo y por los grandes monos antropoides.
Y si los teólogos, ya sean protestantes o católicos romanos, nos llaman al orden, no basta con enviarlos a sus propios textos literales. El versículo antes citado ha sido siempre un dilema no solo para los hombres de ciencia y los versados en la Biblia, sino también para los sacerdotes, pues según plantea el asunto el reverendo padre Perone, o bien eran los Ben Aleim ángeles buenos y en tal caso ¿cómo podían caer? ¿O eran ángeles malos y en este caso no podían ser llamados Ben Aleim o hijos de Dios? Este enigma bíblico, cuyo verdadero sentido ningún autor ha podido comprender nunca, según confiesa ingenuamente Fourmont en reflexiones críticas, solo puede explicarse por la doctrina oculta, por el Zohar para los occidentales y por el libro de Siam para los orientales. Lo que dice este último ya lo hemos visto. Lo que nos dice el Zohar es que Ben Aleim era un nombre como los Malakim, los buenos mensajeros, y de los Ishins, los ángeles inferiores. Podemos añadir en beneficio de los demonólogos que su Satán, el adversario, es incluido en el libro de Job entre los hijos de Dios o Ben Aleim que visitan a su padre, pero de esto trataremos más adelante. Ahora bien, el Zohar dice que los Ishins, los hermosos Ben Aleim, no eran culpables, sino que se mezclaron con hombres mortales porque fueron enviados a la tierra con este objeto. En otra parte, este mismo libro muestra a los Ben Aleim como perteneciendo a la 10ª subdivisión de los tronos. Explica también que los Ishins, hombres espíritus espirituales, ahora que los hombres ya no pueden verlos, ayudan a los magos a producir con su ciencia homunculi, los cuales no son hombres pequeños, sino hombres más pequeños en el sentido de la inferioridad que los hombres. Ambos se muestran bajo la forma de los Ishins tenían entonces, esto es, gaseosa y etérea. Su jefe es Azazel. Pero Azazel, a quien el dogma de la Iglesia persiste en asociar con Satán, no es nada de esto. Azazel es un misterio, según se explica en otra parte, y así lo expresa Maimónides. Hay un misterio impenetrable en el relato concerniente a Azazel. Y así es, pues Lanzi, bibliotecario del Vaticano, a quien hemos citado antes y que debe de saber algo, dice: este nombre divino y venerable, nome divino e venerabile, se ha convertido bajo la pluma de sabios bíblicos en un demonio, en un desierto, en una montaña y en un chivo. Por tanto, parece una necedad derivar el hombre el nombre, como hace Spencer, de Azal separado y el Dios, de donde uno separado de Dios, o sea, el demonio. En el Zohar, Azazel es más bien la víctima propiciatoria que el adversario formal de Jehová, como Spencer quisiera. La cantidad de fantasías y ficciones maliciosas dedicadas a esta hueste por varios escritores fanáticos es verdaderamente extraordinaria. Azazel y su hueste son simplemente el Prometeo hebreo y debieran ser considerados desde el mismo punto de vista. El Zohar muestra a los Ishins encadenados a la montaña en el desierto. Esto es alegórico y alude simplemente a estos espíritus como estando encadenados a la tierra durante el ciclo de encarnación. Azazel o Azaziel es uno de los jefes de los ángeles transgresores del libro de Enoc, los cuales, descendiendo sobre el Ardis, la cima del monte Hermón,
se comprometieron entre sí, jurándose mutua lealtad. Se dice que Azaziel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos y escudos, a fabricar espejos, para ver lo que está detrás de uno, esto es, espejos mágicos. Ama-Sarak instruyó a todos los brujos y a los trituradores de raíces. Arners explicó la magia, Bar-Kayal la astrología, Akibel el significado de los portentos y de los signos, Tamiel la astronomía y Azaradel enseñó el movimiento de la luna. Estos 7 fueron los primeros instructores del cuarto hombre, esto es, de la cuarta raza. Pero, ¿por qué ha de interpretarse siempre la alegoría como significando precisamente lo que expresa su letra muerta? Es ella la representación simbólica de la gran lucha entre la sabiduría divina, Nous, y su reflexión terrestre, Suche. O entre el espíritu y el alma, en el cielo y en la tierra. En el cielo, porque la mónada divina se había desterrado voluntariamente de él, descendiendo a un plano inferior, con objeto de encarnar, a fin de transformar así el animal de barro en un Dios inmortal. Pues, como nos dice Eliphas Levi, los ángeles aspiran a ser hombres, pues el hombre perfecto, el hombre Dios, está por encima hasta de los ángeles. En la tierra, pues, tan pronto como el espíritu descendió, fue ahogado en la confusión de la materia. Es extraño, la enseñanza oculta invierte los caracteres. El arcángel antropomórfico de los cristianos y el hombre semejante a Dios de los indos son los que representan a la materia en este caso, y el dragón o la serpiente al espíritu. El simbolismo oculto da la clave del misterio. El simbolismo teológico lo oculta aún más. El primero explica muchos de los dichos de la Biblia y hasta del Nuevo Testamento que hasta ahora han permanecido incomprensibles, mientras que el último, debido a su dogma de Satán y su rebelión, ha degradado el carácter y naturaleza de su Dios, que quisiera ser infinito y absolutamente perfecto, y ha creado el mayor de los males y la maldición mayor sobre la tierra, la creencia en un demonio personal. Este misterio ya se ha revelado en otra parte. La clave para su interpretación metafísica ha sido ahora restablecida, mientras que la de su interpretación teológica muestra a los dioses y arcángeles como símbolos de las religiones de la letra muerta o dogmáticas, frente a frente de las puras verdades del espíritu, desnudas y sin adornos de la fantasía. Muchas fueron las alusiones que se hicieron en este sentido en Isis sin velo, y un número aún mayor de indicaciones de este misterio pueden verse esparcidas en estos volúmenes. Para aclarar de una vez el punto, lo que el clero de todas las religiones dogmáticas, principalmente el de la cristiana, señala como Satán, el enemigo de Dios, es en realidad el espíritu divino más elevado, la sabiduría oculta en la tierra, la cual es naturalmente contraria a toda ilusión mundana y pasajera, incluso a las religiones dogmáticas y eclesiásticas. Así que la Iglesia latina, intolerante, fanática y cruel para todos los que no quieren ser sus esclavos, la Iglesia que se llama a sí mismo la esposa de Cristo y al mismo tiempo la delegada de Pedro, a quien fue con justicia dirigida la reprensión del Maestro, quítate delante de mí, Satán, y también la Iglesia protestante, la cual, al paso que se titula cristiana, reemplaza paradójicamente la nueva dispensación por la antigua ley de Moisés, que Cristo repudió abiertamente. Estas dos iglesias están luchando contra la verdad divina al repudiar y calumniar al dragón de la sabiduría divina esotérica, siempre que anatematizan al Snopus solar gnóstico, al Cristo Sagato Daemon o la serpiente teosófica de la eternidad y hasta la serpiente del Génesis, son impulsados por el mismo espíritu de oscuro fanatismo que impulsó a los fariseos a maldecir a Jesús con las palabras: ¿no decimos con razón que tienes en ti un demonio?
Léase el relato de Indra Vayu en el Rig Veda, el libro oculto por excelencia del arianismo, y compárese luego con el mismo en los Puranas. La versión exotérica y el relato intencionalmente entresacado de la verdadera religión de la sabiduría. En el Rig Veda, Indra es el más elevado y más grande de los dioses, y su bebida, Soma, es una alegoría de su naturaleza altamente espiritual. En los Puranas, Indra es un perdido y un verdadero beodo del jugo de Soma, en el sentido ordinario terrestre. Es el conquistador de todos los enemigos de los dioses, los dayas, nagas, serpientes, asuras, todos los dioses serpientes, y de Ritra, la serpiente cósmica. Indra es el San Miguel del panteón indo, el jefe de la hueste militante. Volviendo a la Biblia, vemos a Satán, uno de los hijos de Dios, convirtiéndose, según la interpretación exotérica, en el demonio y en el dragón en su sentido infernal y malo. Pero en la Cábala, Samael, que es Satán, es presentado como idéntico a San Miguel, el matador del dragón. ¿Cómo es esto cuando se dice que Selem, la imagen, refleja igualmente a Miguel y a Samael, los cuales son uno? Ambos proceden según se enseña de Ruach, el espíritu, Nesamaj, el alma, y Nefesh, la vida. En el libro de los números caldeos, Samael es la sabiduría escondida oculta, y Miguel, la sabiduría terrestre superior, emanando ambas de la misma fuente, pero divergiendo a su salida del alma del mundo, la cual sobre la tierra es Mahad, el entendimiento intelectual, o Manas, el asiento de la inteligencia. Divergen porque el uno, Miguel, es influido por Nesamaj, mientras que el otro, Samael, permanece no influido. Esta doctrina fue pervertida por el espíritu dogmático de la Iglesia, que, aborreciendo al espíritu independiente no influido por la forma externa y por tanto tampoco por el dogma, convirtió a Samael, Satán, el más sabio y espiritual de todos los espíritus, en el adversario de su Dios antropomórfico y del hombre físico sensual, el demonio.